Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, recta final de este magazine, 43 minutos ya sobre las 10 de la mañana de esta jornada de miércoles, día 2 de abril, y durante esta semana Fuerteventura ha sido muy afortunada. Ha podido ser testigo de la historia, 50 años, ahí es nada, 50 años, 50 ciudades, del reportero gráfico de Televisión Española, Manuel Ovalle. De hecho, ayer la sala de la biblioteca, la sala del Centro Bibliotecario Insular, se llenaba no solamente de compañeros de la profesión, sino también de aficionados a todo este mundo y sobre todo personas conocedoras de su trayectoria. Ha venido para contar cómo se vive esta profesión desde el otro lado, desde el lado de los gráficos, los técnicos, que es verdad, Manuel, que siempre son sujetos sin ego. Esto es muy importante comparado con los que nos ponemos delante, que tenemos otra personalidad, ¿no? Y además silenciosos. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Nuria, gracias por invitarme a tu programa. Bueno, Manuel, ¿cómo fue ayer la charla en el Centro Bibliotecario? Pues fue una charla maravillosa que estaba previsto hablar 1 hora y estuvimos casi 2 horas y media hasta las 10 de la noche. Y eso es un éxito porque mucha curiosidad, muchas preguntas, un coloquio entre los asistentes. Y bueno, ese es el primer libro que coescribe un reportero gráfico de televisión en España, y lo estamos presentando por 50 ciudades. Está en la número 49, llevamos un año recorriendo España y permíteme, con mucho éxito, la segunda edición del libro. Y ayer en Fuerteventura me dio una sorpresa tremenda. Es más, llevamos libros que lleva la producción ejecutiva del libro, lleva libros allí para las personas que quieren, y yo se los firmo y nos quedamos sin libros, se quedaron sin libros y todo. Se quedaron sin libros, se vendió todo. Todo. O sea, que el mundo del reporterismo, estamos viendo imágenes, por ejemplo, esta imagen, cuéntanos. Esta imagen es con mi mentor, Miguel de la Cuadra Salcedo, un gran reportero que hubo en España. Todo terreno. Lo digo con toda la humildad, no ha salido otro. Sí. Y el poder trabajar con él. Yo era un joven con 14, 16 años, que en mi ciudad natal, allá en El Bierzo, en Ponferrada, veía programas que este hombre hacía y me enamoré de esos programas que él hacía. Oye, si tuve, Nuria, la gran fe de joven, decir, me encantaría esta profesión, y a los 4 años lo conocí a este hombre, y no solamente eso, sino pude trabajar con él durante 26 años. ¿Cómo era trabajar con Miguel de la Cuadra Salcedo? Porque es verdad que a todos los que nos dedicamos a este sector, de alguna forma nos hemos enamorado de sus reportajes. El trabajar con este hombre, el día no tenía 24 horas, tenía 48 o 72 horas, y era full time continuamente, pero sin embargo con una ilusión y una pasión lo hacíamos los dos, que hemos recorrido juntos, pues no sé, el Amazonas, por ejemplo. Y durante 34 días en el Amazonas, a veces solamente tienes que comer la capibara, lo que hay allí, con lo que comen los Yanomamis. Y me decía, Manuel, voy a estar 2 días ausente, espérate aquí con los Yanomamis, que vengo. Y venía con huevos y todo. O sea, un gran conseguidor, es tremendo lo de Miguel, era tremendo. Y otras anécdotas más que puedo contar, que en el libro se recogen, ¿no? Bueno, este libro está coescrito, en este caso por Ana Martín, está al otro lado. Buenos días, Ana, bienvenida. Hola, buenos días, Nuria, un placer estar con vosotros y con Manuel. Un placer no tener toda una mañana para quedarme con ustedes aquí hablando sobre estas cosas tan interesantes, yo diría que también un poco endogámicas. Al fin y al cabo nosotros nos dedicamos a esto, y tener a una persona con este recorrido. Y bueno, ¿cómo ha sido narrar todo esto desde el foco, nunca mejor dicho, literal, de Manuel? Pues ha sido una experiencia muy satisfactoria. Casi una aventura, un idilio literario, como nos gusta decir a nosotros, en el que nos embarcamos hace más de 4 años, y comenzamos a escribir. Él me contaba todas sus experiencias y vivencias desde los años 70 hasta el año 2021, en el que se jubila en Huelva, y entonces pues yo le daba forma periodística y literaria. Y bueno, la verdad es que ha quedado un libro muy interesante, que creo que es un gran homenaje a la profesión periodística y al reporterismo y la profesión periodística. Curioso que no haya habido ningún reportero gráfico que haya escrito un libro con su
vivencia que, insisto, desde el punto de vista de los técnicos, la realidad se vive de otra manera. Es decir, una cosa es tal y como la contamos ahora mismo, en este directo, ahora mismo, pero para eso hay dos personas técnicas que están trabajando para que esto llegue a la gran pantalla, a las redes, a nuestros diales, y ellos lo están viendo desde otro punto de vista, ¿no? Manuel. Sí. Así es. Hola Ana, ¿qué tal? Buenos días. Hola Manuel, ¿qué tal? Bueno, pues he de decirte que ayer aquí en Fuerteventura un exitazo nuestro libro y por consiguiente estoy contento. Es curioso todo esto que nos sorprende, como bien dice Ana, el flechazo literario que tuvimos los dos durante estos 4 años. 2 años antes de la pandemia nos veíamos 2 días a la semana presencialmente y 2 días después, y 2 años después de la pandemia online. Y yo le contaba historias y Ana la iba transcribiendo y han salido una historia. Bueno, tenemos incluso, Ana, y vete animándote, porque vamos a hacer una trilogía, yo creo, después de este éxito que hemos tenido. Y bueno, sí es cierto que por primera vez en España un reportero gráfico, siempre escribís los libros que estáis delante de la cámara, ¿no? Y por primera vez en España una persona que está detrás de la cámara, que tiene muchas historias que contar, pues escribe estas vivencias personales. Estas vivencias, Ana, como apunta Manuel, que habrá una trilogía, entiendo que no recogen toda su vida, ¿no? Imposible narrarlas. 50 años. Ana. O sea, tenemos un problema con la línea, Sí. Vamos a recuperar esa llamada. Pero Manuel, cuéntanos, ¿cómo elegir las anécdotas, los viajes? Pues fueron cronológicamente. Yo comienzo con 20 años en el año 74 a trabajar, y la primera responsabilidad que tengo en el 75 fue la muerte de Franco, y esas imágenes que ves de la gente pasando por delante en las honras fúnebres, por delante del cadáver del dictador, pues están iluminadas gracias a mí, y están después sacadas, era cine, y sacadas de la película sacada y para enviarlas al laboratorio, con estas manos mías, con un chaval de 20 años, con una responsabilidad tremenda, y que no se me velara la película, y ahí empecé yo a ya saber que esta profesión, que iba a ser encantadora, maravillosa, pero también con una responsabilidad muy grande. Si en esa película se hubiera velado de aquella que se decía, no hubiera habido memoria histórica sobre Correcto. esas imágenes, ¿no? Por consiguiente, bueno, pues ahí empiezo con 20 años, y después sucesivamente a lo largo de estos 47 años de profesión fueron 135 países, 15 conflictos armados, terremotos como el Haití, 216.000 muertos, muchas historias. Y permíteme, las cuento bajo el punto de vista personal, vividas, y le iba contando a Ana, y Ana iba transcribiendo todo lo que son las historias, le iba dando forma, ¿no? ¿Te impactó, Ana, conocer la vida de un reportero de esta manera? Y de efectivamente, porque a veces siempre recordamos a los periodistas, a los que salen delante, a los que escriben muchas veces en prensa escrita, pero se nos olvida que efectivamente, como apunta Manuel, cuando hacemos un repaso a la historia, un aniversario, lo que vemos son las imágenes de personas que han estado allí, como es el caso de Manuel. ¿Cómo has vivido tú ese conocer, ese despertar, ¿no?, desde el punto de vista del reporterismo gráfico? Pues bueno, como he dicho antes también, he disfrutado muchísimo, porque la historia de Manuel Ovalle es la historia de grandes figuras del periodismo español y del reporterismo, como Rosa María Calaf, por ejemplo, o Arturo Pérez Reverte, y otros muchos compañeros que también participan en el prólogo del libro. Entonces, a mí me ha permitido revivir esos momentos claves de la historia de España y del mundo, y que me hubiera gustado vivir en primera persona como lo vivieron ellos, ¿no? Y ofrecernos ese reportaje con esa veracidad, con esa frescura que hemos, yo he crecido, ¿no?, viendo los informativos de Televisión Española, de Informe Semanal, ¿no?, porque antes no había tantas cadenas, ¿no? Sí, era más fácil, yo creo que era más fácil, ¿no?, antes. O sea, que Ana se hizo periodista gracias a nuestros reportajes, ¿no es así, Ana? Sí, por supuesto que sí. Hombre, yo os admiraba profundamente, la verdad que yo admiraba muchísimo a Rosa María Calaf. Sí. Y he disfrutado mucho ahora al conocerla, y bueno, y al escribir cómo ellos abrieron la primera corresponsalía de Televisión Española en Moscú. Es un capítulo muy bonito del libro. Y bueno, otras muchas historias que han compartido juntos. También con Almudena Ariza, una gran periodista. También contamos en el libro
un capítulo sobre Beirut, sobre que desgraciadamente sigue estando de actualidad el conflicto árabe-israelí, y cómo Manolo tenía que cambiar el coche de matrícula conforme se movía entre un estado, entre, por ejemplo, Israel y el Líbano. Y bueno, allí, desgraciadamente, Manolo, pues hay una historia muy, muy hermosa, muy solidaria, en la que él ve cómo pues el bando enemigo está matando, en ese momento asesinando a un padre que está enterrando a su hijo acompañado de otro hijo. Y entonces matan al padre y tienen que ellos que hacerse cargo del niño y llevarlo con unas hermanas. Es Madre Teresa de Calcuta. Qué tremendo. Sí. También hay otra historia muy bonita ahí, perdona, lo apunto antes de que se me olvide, ¿sí? Del gran doctor que conoce Manolo y que les ofrece alojarlos en su casa. Abdul Nasser en el Líbano, que la historia se repite 18 años después. Ana, Almudena Ariza lo ha localizado en Tiro, la ciudad donde yo lo conocí, en el año 2006 en la guerra, y 18 años después vuelve otra vez esa guerra, vuelve otra vez a bombardear Tiro, y Almudena Ariza, como corresponsal en Oriente Medio, le va a hacer una entrevista, se pone en contacto conmigo, y le dije, entrevístale a Abdul, y Abdul nos manda un vídeo que, bueno, está deseando leer el libro allá en Beirut, que se lo voy a hacer en el libro, que se lo vamos a hacer llegar. La historia de Abdul es una de muchas de las historias que hay. Un hombre con una gran calidad humana. Estamos viendo imágenes mientras acompañamos esta entrevista, que son imágenes tomadas por Manuel y su equipo, dejando constancia de que ha estado en Fuerteventura. Tiene una voz en off que obviamente ahora no vamos a poder escuchar, pero es el paso de que estos 50 años y esas 50 ciudades pues se deben quedar en la retina como buen reportero gráfico, e incluye imágenes de ayer en la presentación donde vemos caras muy conocidas: Miguel Ribes, Pilar González, exalcaldesa del Ayuntamiento de La Oliva, entre otros. Bueno, pues muchas personas que ayer agotaron este libro que se presentaba aquí en Fuerteventura. ¿Cómo ha sido trabajar para estas grandes periodistas? Bueno, el libro está prologado, como te decía Ana, por Rosa María Calaf, por Almudena Ariza, por Carlos del Amor, por Fernando González Gonzo y por Arturo Pérez Reverte. 5 periodistas. Bueno, vaya balistas, ¿no? Con todos he trabajado, menos con Fernando, que estaba en otra cadena, pero nos conocimos porque mi hijo trabajaba entonces en CQC, en Caiga quien caiga con ellos, y nos hicimos una gran amistad. Bueno, he tenido la gran suerte de poder trabajar con todos ellos, como antes he hablado con Miguel de la Guardia Salcedo, con los grandes reporteros de la televisión de este país que había a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Y todos ellos salían en imagen, pues porque había alguien detrás de la cámara. Obviamente. Y si la televisión es imagen, sin un camarógrafo, que me gusta esta palabra, ¿sí? Escribir con la cámara, no hay televisión. Por consiguiente, todos ellos han trabajado conmigo, yo con ellos, y encima hemos quedado no solamente como compañeros, sino como amigos. La forma de trabajar en un estado difícil, en una situación difícil. Mira, ahora mismo Almudena Ariza está en Oriente Medio y yo estoy aquí hablando contigo, Nuria, por una intuición mía, porque estuvimos a punto de morir. Yo estaba a punto de morir en 4 ocasiones. Y en la guerra de Irak, en el 2003, te lo cuento muy breve, ¿sí? Televisión Española cubre esa guerra con el sur, con Basora, con un equipo, con Bagdad en otro equipo, y el norte del Kurdistán iraquí, otro equipo, que éramos Almudena Ariza, Miguel Ángel Cano, otro compañero de sonidista que ha fallecido por muerte natural, y yo. Y un día llega al hotel, que estábamos toda la prensa, porque en estos lugares siempre la prensa internacional nos quedamos en el mismo hotel, porque siempre te llegan news, te llegan continuamente mensajeros de una parte, en este caso de los peshmergas kurdos, y nos dice que a las 4 de la madrugada tenemos que salir hacia un punto a 85 kilómetros donde nos encontramos para hacer un hostigamiento a las fuerzas de Saddam Hussein. Y a las 4 de la madrugada, en un convoy con la prensa, con un militar, nos desplazamos. 85 kilómetros en un conflicto, en un país en guerra, son 3, 4 o 5 horas, son checkpoints, son campos minados, y yo le dije al Almudena Ariza cuando se marchó el general Peshmerga, que estaba al mando de toda esa historia, y toda contenta ella, porque era la primera vez que iba a un conflicto, dijo: Manol, mañana tenemos esto, pero Almudena, no nos vamos a ir, no nos vamos. Dice ella: ¿cómo? Pero si se va toda la prensa, Manolo, ¿cómo no nos vamos a ir? Digo: pues no nos vamos a ir, mira, Almudena. Y si yo llamaba a Madrid ella llamaba a Madrid pidiendo un satélite para el día siguiente, ¿sí? Y yo le dije: pues no nos vamos a ir por una sencilla razón, porque si ocurre algo, yo no tengo cámaras infrarrojos, no tengo cámaras térmicas, tengo que encender una luz encima de la cámara por la noche. Manual.
Totalmente. Y no me apetece que me peguen el primer tiro a mí y morir aquí con esta gente, que me maten aquí esta gente. No me apetece, ¿sabes, Almudena? Por consiguiente, no nos vamos a ir, nos vamos al amanecer. Y insistía. Bueno, total, nos fuimos al amanecer, a ese punto, y cuando llegamos allí era una auténtica carnicería lo que había, puesto que había habido un fuego amigo, que como saben tus oyentes, se equivocaron las coordenadas, se confundieron la prensa internacional con fuerzas de Saddam Hussein, y murieron todos, incluido el general Peshmerga. Y cuando lo primero que hice fue llamar a Madrid, y nos daban por muertos, y cuando llegamos allí no nos hablamos nada, ni Almudena empezamos a trabajar, Miguel Ángel Cano a recoger restos humanos, y cuando llegamos al hotel, no pienses que hay un room service, un restaurante, pillamos un poco por las cocinas de arroz que había por allí, y con una pesicola, permíteme, incluso lo comento ahora emocionadamente, igual que me pasó anoche, recordando esta historia, nos abrazamos y nos besamos, y ella está ahora allí en Oriente Medio, y estoy aquí en Fuerteventura contigo. O sea, lo que es la intuición también. Esto es. La intuición, porque esto... Y los años ya que llevaba yo en esto, ¿no? Exacto, la intuición y la veteranía. Ya de decir, bueno, no me apetece morir en este momento. Y estas historias se reflejan, como bien sabe Ana, en el libro, bueno, pues contadas con otro detalle, y son las que más gustan. Ya si me permitís, cuento ya. ¿Sí? En estos 47 años de profesión me doy por satisfecho. Ana, voy a contar lo del terremoto de Haití. Sí, hombre, eso es una gran historia del periodismo internacional. Esto es, terremoto de Haití, 2010, 216.000 muertos en ese terremoto. No ha habido en la Tierra otro terremoto tan grande. ¿Y qué ocurre? Pues que hay unos camiones que van a verter escombros a las afueras de Puerto Príncipe, y yo le digo a la Fisher que llevamos, siga estos camiones, a ver dónde van. Y Almudena me dice, pero van a tirar escombros, Manolo. Venga, pues síguele, vamos a seguirle. Y efectivamente, a unos 30 kilómetros de Puerto Príncipe, en una gran explanada, llegan los camiones y hay unas fosas enormes, y nosotros nos camuflamos aprovechando la pulvaridad de los camiones en un montículo. Me puse a grabar, que no dura ni 40 segundos la grabación, y grabo, y se ven entre los cascotes, amasijos de hierros y tal, que hay restos humanos, cuerpos humanos. Entonces, que por cierto, ayer me hacían preguntas aquí si también hay que grabar eso. Claro que hay que grabarlo sin recrearse, sin morbo, sin ir al primer plano de muerto, porque hay que respetar tanto los muertos como los vivos, en la deontología que a mí me habían dado. Y bueno, grabo esas imágenes, cambiamos la cinta, pusimos una cinta virgen en la cámara, y la grabada se la di a Angie, a nuestra traductora, no te voy a decir en qué parte del cuerpo se la guardó, y cuando salimos de allí, nos dan el alto, uno de las personas con un arma y con una pistola, y nos dice que hacíamos y que le entregáramos la cámara, y le dije a Angie, dile en criol que la cámara no se lo voy a dar. Insistían, dile si quiere, le doy la cinta y punto, y ya está, y se ha acabado. Pues venga, dame la cinta. Claro, le di la cinta, saqué la cinta a la cámara, que era la cinta virgen que acabo de poner, se fueron a la cinta virgen, y la grabada la emitió Televisión Española por El Mundo, y esas imágenes llegó a Naciones Unidas. Son imágenes fuertes que se ven en ese vídeo. Qué pena que no tengas el vídeo, pero ya te lo enviaré y lo pondrás otro día. Esas imágenes, Nuria, llegó a Naciones Unidas, y Naciones Unidas le dijo al pueblo haitiano, al gobierno haitiano, que entierren a los muertos con dignidad. Por consiguiente, en 47 años de profesión ya me dio por satisfecho con esas imágenes, que entierran a los muertos con dignidad. El legado. Estamos hablando de Ana, de capítulos tan difíciles. A mí se me ocurre cómo gestiona esto cuando lo narra. Yo lo estoy viendo muy lúcido a Manuel aquí, ¿no? Pero ¿cómo interpretaste tú su gestión emocional de todo lo vivido? De cambiar de registros tan rápidamente como es el mundo del reporterismo. Es admirable. Manuel tiene una gran memoria, una excelente memoria. Y hemos ido narrando cada capítulo, muchos de ellos que son tragedias de la historia. Yo incluso algunas noches he soñado. Claro. Está un poco perturbada con lo que él me contaba, ¿no? Porque son hechos reales que desgraciadamente pues marcan conflictos bélicos y sí, no es ficción, es decir, no es ficción en absoluto. Aquí estamos hablando... No. Y además de la imagen, ¿no? La imagen y la potencia de la imagen, y son imágenes que quedarán para siempre. Muy impactantes, sí. Y en tu caso, logran cambiar la historia incluso. Exacto. Como ese descubrimiento que hizo Manuel en Haití, que enterraban a esa chica que parece que decía, no, me quiero rebelar en contra de esta injusticia, ¿no? Sí. No quiero estar sepultada.
Sí, que las imágenes ven como los camiones vierten en los escombros y entre los escombros caen unos restos humanos y cae una chica que parece que no quiere entrar a la fosa y viene una retroexcavadora y la entierra, la mete, ¿no? Parece que esa chica dice, no quiero entrar ahí. Bueno, pues esas imágenes, hay muchas más, pero también hay alegrías, como hay algo maravilloso. El Mundial de Sudáfrica, el Mundial por ejemplo. de fútbol, ¿no? También Sí, un esto gran es acontecimiento deportivo. que a mí que no me gusta el fútbol, me ¿No? mandan a Sudáfrica. Y bueno, yo sabía que un balón era redondo, ¿no? Y me Y 11 man- contra 11, ¿no? Sí, 11 contra 11. Y me mandan a Sudáfrica y venimos con la Copa del Mundo, imagínate. Ajá. Y vivían y la fiesta que hubo a bordo del avión, pues solamente lo hemos podido contar. Viene Jesús Álvarez, precisamente, que ayer estuvo aquí con nosotros, presentando. En la porque presentación, me está ayudando por las presentaciones, no en todas, en algunas, o como Rosa María Calaf, por eso mandan vídeos, o Almudena Ariza. Y en ese avión que veníamos de regreso, pues casi la mayoría de los periodistas pues venían dormidos, que el día siguiente tenían que trabajar y se tomaban una pastillita para dormir, de las 12 horas de vuelo. Y digo yo pastilla, pero no sé, esto tiene que ser una fiesta a bordo. Y así fue, como fue una fiesta a bordo. Hay unas imágenes grabadas por mí, donde se ve como Pepe Reina, como Ramos y como otro jugador que no me acuerdo ahora, con David Villa, pues van a donde estaba sentado Iker Casillas al lado de Sara Carbonero, que era una periodista, y bueno, y ahí hay unas imágenes, una historia, una fiesta a bordo, y permíteme, son alegrías que venir con la Copa del Mundo, con todos los respetos, Hombre. lo digo con toda la humildad, le hubiera encantado más de una persona que le encante el fútbol, o reportero, pero bueno, en este caso, que por cierto, y no sé si te acuerdas, Ana, al principio contamos, porque yo vengo del terremoto de Haití y en febrero, después marzo, en abril volví al terremoto, a Haití, con la vicepresidenta del gobierno, y en mayo me incorporo a la selección española de fútbol, a la ciudad de Las Rozas, con una compañera, porque Televisión Española no tenía los derechos, me incorporo con Silvia Barba, y Silvia Barba lo primero que me dice, pero Manolo, ¿tú qué haces aquí? Si lo tuyo son una guerra, si los líos De reportajes de fútbol. reportaje de fútbol. Y me dijo, bueno, venga, vamos a empezar, hazme un plano corto de Villa. Y yo dije, ¿y quién es Villa? Claro. Dice, de los botines azules. Bueno, después ya me hice rápidamente el fotógrafo de la Federación, Carmelo, el cual le quiero muchísimo, y si me está oyendo, me está oyendo ahora mismo, te mando un abrazo. Y este hombre es el que hace las fotografías de esto, de los cromos de los niños, de Panini, de estos, Sí, de los futbolistas. Y me hizo un álbum, y cada vez que Silvia me decía, hazme un plano corto de Casillas, pues yo iba al álbum, Y me ahí ponía lo a la cama. identificaba. O sea, espabilé, ¿no? Espabilé. Son anécdotas, ¿no? Bueno, decía Sí, otra Almudena... anécdota. Sí, Perdón. un segundito, Quería Ana. comentar otra- Decía Almudena Ariza, para no olvidarme de la trayectoria, en este reconocimiento que con el que se la homenajeaba, que la conciliación familiar había sido muy difícil. Yo quería preguntarle también, porque parece que solamente a las mujeres en el mundo de los medios se nos pregunta por la conciliación, como si los hombres no fueran padres también, ¿no? Y no fueran esposos, y no fueran tíos, y no fueran incluso abuelos, quiero decir. ¿Cómo ha sido esta vida tan llena de emociones, de adrenalina, en su caso, Manuel, con la familia? Bueno, pues yo cuando la primera vez que me voy de viaje, a un viaje largo, que fue en el 79, ya tenía una hija, Elena, y tenía 2 añitos, y yo me iba, y permíteme, de aquella eran viajes de 180, 190 días, 6, 7 meses al año fuera de viaje, y venía, y bueno, pues permitidme, tengo 3 hijos maravillosos, y eso que casi nunca estaba en casa, ¿no? Y lo que sí es evidente es que pensar muchísimo en la familia, pero cuando ya iba a los conflictos, ya a las guerras, al principio les decía en casa que me iba al Festival de Cine de Cannes o a otro sitio, pero Ajá. claro, les mentía para que no sufrieran esa historia de entrada. Después ya venían los rótulos en el telediario, Claro. venía en imagen, Manolo, vaya, pumba, ya, bueno, pues sí, Sí. Ana, le decía a la madre de mis hijos, bueno, me lo ha llevado bien en ese aspecto, y permíteme, debo decir también que esta profesión es para estar o bien soltero, o Sí. separado, o viudo, Sí. o llevarse de maravilla con su pareja, con quien fuera. Y en el caso mío, pues nunca se ha metido Ana. Bueno, durante 40 días me iba en un barco a América, que ella podía venir conmigo, pero prefería no venir. O sea, que quiero decirte que yo he tenido esa suerte a De nivel tener en casa personal. una persona muy comprensiva, Comprensiva. ¿no? Así que Muy yo creo que no flexible. le aguantaría eso un hombre o una mujer tampoco, tener a un marido o una compañera o una pareja que se fuera continuamente de viaje por ahí a esas locuras que hacíamos, ¿no? Exacto, vivir siempre en el riesgo, estar solo, educar a los hijos, siempre... Es que hay un reverso en esta profesión. Hay muchos divorcios en el mundo de los Y medios. encima es una cosa curiosa, porque por ejemplo tú te vienes de un mes de vivir en el Amazonas ¿Mm? y de dormir en un chinchorro, en Claro. una hamaca o en una tienda de campaña, pues cuando llegas a casa
Y a mí me ha pasado, pues bajarme de la cama a gatas, ir por la habitación a gatas y a Ana decir, la madre me dice, pero Manolo, ¿qué pasa? Y iba por la rendija de la puerta, pensaban que estaba en la tienda de campaña. Y digo, bueno, esto me salió de la cabeza. ¿Esto qué es? Pues no sé, o vivir sin agua. O en esta contraportada del libro es una fotografía del desierto del Sáhara, 57 días sin lavarme, sin ducharme, ¿no? Entonces, permíteme, bueno, y después eso es curioso, que después llegas a Madrid y llegas a donde vivas y se te va la luz y te enfadas, o se te va el agua, que abres el grifo y no cae el agua. Bueno, pues hay que convivir, y en situaciones difíciles, como por ejemplo el Polo Norte geográfico, ¿no? Fueron 46 grados bajo cero en ese punto de la Tierra, ¿no? Y hay que convivir, y hay que vivir, y siempre es de día, y bueno, lo que hay que hacer es que cuando llegues a Barajas, cuando llegábamos al aeropuerto de Madrid, desconectar todo. ¿Y se logra? ¿Es posible? Se logra muy poco. Ese aterrizaje se logra muy poco, que yo me tenía que recluir en el Bierzo, allí en mi tierra, en una casita que tengo, y hacer vida de eremita a veces, ¿no? Claro. Es que es difícil, ¿no? Pensar que a lo mejor la maleta que arrastra cualquiera de los transeúntes en Barajas podría alimentar a una familia de 10 miembros perfectamente, ¿no? O que a 24 horas no hay agua, etcétera. Ana quería recordar una última anécdota, porque no quiero que Manuel pierda el billete, lo cual no sería tan malo, porque eso significa que le tendríamos más por aquí. Pero tenemos que volver. Pero tiene que seguir su periplo, efectivamente. Ana, cuéntanos. Bueno, sí, era una anécdota amable de la que me estaba acordando en el conflicto de los Balcanes, donde Manuel se empeña en celebrar su cumpleaños en el hotel, que estaba medio derruido, y rescata, coge el piano que estaba allí apartado, y va a buscar al pianista a su casa, al pianista del hotel, y es como una historia muy romántica, muy amable. Que llevaba 3 años sin tocarlo y sin verlo, porque era el Hotel Holiday Inn de Sarajevo, ¿no? Sí, bueno, esto empieza a ser un poco Casablanca, ¿eh? Bueno, hay historias. Sí, es verdad, Ana, no me acordaba de eso. Sí. Bueno, pues recomendamos que es un libro editado por Niebla, una editorial de nuestro gran amigo Rafa, que ha tenido a bien, ¿verdad, Ana? Decir, venga, adelante con el libro, el proyecto. De Huelva, sí. De Huelva. Local de Huelva. Sí. Es una editorial de Huelva, es muy modesta, muy humilde, y también gracias a la Diputación Provincial de Huelva y a Televisión Española estoy por toda España, y después viene una productora ejecutiva, que es María José Galván Perdomo, que dijo, se edita el libro. Y el libro se edita, que es tinerfeña además, y el libro se edita, lo ha autoeditado, y permíteme, es un libro con mucho... Con humildad lo digo, con mucho éxito que está teniendo, puesto que es el primer libro que se escribe sobre Bueno, y segunda edición, ahí es nada, ¿no? Segunda edición, y bueno, cualquier cosa en manuelovallalves.com es donde se puede ver todo el libro. Manuel, ¿tienes mono? Cuando tú ves un informativo, un boletín, una guerra, ¿tienes esa cosita de decir, ay, es que la jubilación ha sido dura? Es que yo hace 3 años, yo los últimos 5 años de mi vida profesional, de los 47 que estuve, los pasé en la Andalucía Occidental, en Huelva. Y yo venía de hacer grandes reportajes por el mundo a llegar a Huelva a hacer las berries, prensa o hacer local. la coquina, el jamón de Jabugo, y conocí allí a Ana Martín, que ahora mismo está con nosotros, y fue eso lo que decía ya al principio, como un flechazo literario que tuvimos, y escribimos el libro. Y ahí tengo buenos amigos, y yo me enamoré de aquellas tierras, como me podría haber pasado aquí perfectamente, con estas playas maravillosas que tenéis, pues allí en Huelva las tiene también. Y también te digo una cosa, y con sinceridad, la jubilación en España, en toda Europa, es un derecho, pero no es una obligación. Y a mí hace 3 años, ya en el 25 estamos, ¿no? El 22, ¿Sí? Me dijeron me tengo que ir, y yo me encuentro mis 70 años de maravilla, pero hay que dar paso a los jóvenes, como tienes aquí tú en la emisora, personas jóvenes que siguen adelante este proyecto. Por cierto, este libro va enfocado a esos jóvenes, futuros periodistas, futuros reporteros de televisión, que quieran ver y que quieran saber cómo se hacía la televisión de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Que no era nada fácil, ¿eh? Que no era nada fácil. Los envíos... Es que hoy día ya con un teléfono móvil ya cualquier persona se considera un reportero gráfico, y no es así, ¿no? Y ya los gazatíes te envían sus propias imágenes, los judíos las suyas. Tú ves a un soldado judío disparando, que además lo graban todo con una GoPro, o aquí en el pecho, o ves a los rusos que te envían sus imágenes, o a los ucranianos. Ya no hay objetividad en el mundo del periodismo de televisión.
La televisión tiene que ir allí. La televisión, con todos los respetos, no es la radio que te lo pueden contar un periódico literal. La televisión todavía tenemos que ir allí. Algún día habrá un satélite igual que baje y lo grabe todo, pero de momento tiene que ir un reportero gráfico, un equipo de televisión, un periodista, una periodista, un camarógrafo y un sonidista a esos lugares. Y permíteme, ahora mismo todas las imágenes de todos los telediarios del mundo son todas iguales porque las envían ellos, las que quieren, no hay objetividad, no hay un pluralismo, y los enviados especiales ahora mismo a Oriente Medio están en Jerusalén, que no ocurre nada, o en Tel Aviv deseando entrar en Gaza, pero el gobierno judío, el ejército y el gobierno judío no les dejan entrar, israelí. Por consiguiente, eso no es objetividad en el mundo del periodismo. Claro, es una verdad muy parcial de lo que estamos viendo. Ahora mismo en el conflicto de Ucrania y de Rusia y de Estados Unidos, con Europa en este sándwich que lo estamos viviendo a todas horas en todos los boletines informativos y programas posteriores, etcétera. ¿Le gustaría, Manuel, estar trabajando allí? Claro, es que, permíteme, me hubiera gustado primero estar aquí en Fuerteventura, una playa o un Huelva maravillosa, y después, una vez que esté relajado, nos vamos a la guerra, por supuesto, pero a informar y lo que está ocurriendo con unos y con otros. No a un balcón y desde un balcón que me cuente usted su vida, no, por eso me quedo en Madrid o en Huelva o en Fuerteventura. Lo que sí es evidente es que ya hoy día, y ya no hay que ir a una guerra, ya con estas tecnologías nuevas, que respeto muchísimo, pero hay muchísimo ruido mediático, ya un político ya te manda el total, ya te manda el audio que tú quieres que se emita. Ya no hablo de políticos, hablo ya de un cantante, un artista, cualquier historia, ya te envían el audio que quieres que emitan. Ya no se va a la calle a reportajear esa historia, ¿no? Y Ana pues está en la dirección de comunicación del Puerto de Huelva, sabe ella que tiene que organizar todo, y es así, sí. Ana. No sé si me equivoco, ¿no? Sí. Bueno, a partir de que estamos contando la realidad, en Reels o en historias de 30 segundos, que por cierto, desaparecen al día siguiente. No sé qué vamos a dejar, ¿no? Para estos testimonios, estas imágenes. Es decir, hay camarógrafos que se están especializando en hacer Reels. Esto es por así. Un periodismo de calidad, para garantizar el derecho a la información de todos. Vamos a ver si se consigue en base veraz y plural, exacto, y que se cuente todo. Manuel, es un auténtico placer, de verdad, y esta es su casa, así que yo creo que de la coquina y el jamón de Huelva a la lapa, la carne de cabra y el queso, que me consta que lo ha probado. Riquísimo, por cierto. El queso majorero. Y además es más, cuando yo voy y pruebo este queso, ¿y de dónde es este queso? Me han dicho de dónde era. De la primer capital que tuvo Fuerteventura. Sí, la villa histórica de Betancuria. De Betancuria. ¿Sí? Fui allí antes de ayer. Y estuve allí una quesería que se llama José o Pepe, no me acuerdo cómo se llama. Pepe de Alcarabanera, seguro, bueno, pues, ¿no? Y dije, yo quiero ver las cabras donde están. Y las cabras estaban en unos sitios preciosos y alimentadas por yo creo que lo que emite la piedra volcánica, y así está de riquísimo el queso, ¿no? Riquísimo. Sí. Espero que se lleve alguno en la mochila, ¿eh? Claro que sí. Y por supuesto recomiendo también que ese queso maridado con el jamón de Jabugo, eso es una maravilla. Bueno. Y con un vino del Bierzo. Aquí estamos cada uno barriendo para nuestra tierra. Ahora ¿no? Apetece. A esta hora ya nos apetece todo. Claro que sí. Ana, un placer. Muchísimas gracias por este ratito que sabemos que está en plena horario laboral. Sí. Gracias por hacernos el hueco, Manuel. Un placer, de verdad. Igualmente. Y lo digo con corazón. Necesitamos que estas voces no solamente pasen una vez, sino que repitan y que nos recuerden que efectivamente hay que apostar por una prensa veraz y además desde la atalaya de llevar 50 años en ello. Pues así haremos, regresaremos aquí, ¿verdad, Ana? Y lo contaremos en tu grupo de radio y televisión de Fuerteventura, que por supuesto sin nada del otro mundo debo decir que estoy a gustísimo de cómo me habéis tratado los medios en esta ciudad tan bella, en esta isla tan bella que es Fuerteventura. Muchísimas gracias. Gracias y buen viaje. Gracias. Hacia Gran Canaria. Gracias, buenos días. Gracias. Buenos días. Bueno, pues con esta maravilla de entrevista nosotros nos despedimos por hoy y les dejamos ahora sí con Juanfra Rodríguez en De Buena Mañana y la información deportiva con Yolanda Martínez. Volvemos mañana jueves a partir de las 8 de la mañana. No se olviden aquellos seguidores de la Reina del Flow que hoy a partir de las 2 de la tarde la Playa del Matorral acoge esa grabación, esa cita a partir de las 2 de la tarde con entrada libre y gratuita. Buenos días.